Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la segunda parte del curso que hemos iniciado el día de ayer. Para comentarles un poco, el día de ayer, para los que no estaban presentes, hoy día veo que hay más participantes, ¿no? O participantes que no estuvieron en todo caso el día de ayer. Bien, para comentarles, el día de ayer vimos lo que respecta a la modernización, a la Ley de Modernización del Estado, y hemos visto algunos alcances en cuanto a lo que eran políticas públicas, gestión pública, ¿no? Entonces ahora voy a terminar la parte que ayer hemos iniciado y no pudimos concluir. A ver, acá les voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman que están visualizando la pantalla. Gestión pública del 2021. Ya, a ver. Ya, les estoy compartiendo mi pantalla, por favor me confirman que ya pudieron visualizar. Bien, ayer veíamos un poco y analizábamos la política nacional de modernización de la gestión pública, ¿no? Y la tendencia que tenía hacia el 2021, hablábamos un poco del ente encargado de la gestión pública, mejor dicho, de esta ley de modernización de la gestión pública, que es la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ¿no? Entonces, bueno, acá... Ya, esto de aquí quedamos en concluir el día de ayer, así que les voy a pedir que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan o cualquier opinión que quieran emitir, lo puedan, ¿no se ve nada? Ya, sí se ve, ¿cierto? A ver, vamos entonces, no, pero acá se ve desde el comienzo. Ya, sí se ve, ok. Entonces vamos a, un ratito voy a disminuir esto aquí. En conclusión, ¿cuál era el plan de implementación o cómo se está llevando cómo se ha ido dando la implementación de esta política nacional, ¿no? Se ha hecho un análisis hasta desde el 2013 que se inició, entonces se ha ido dando por etapas la implementación de la política, ¿no? Primero decíamos de que el gobierno tiene, o el Estado, ¿no? Tiene ciertos pilares, tiene 5 pilares para implementar esta política y modernizar el Estado. No hablamos de un gobierno abierto, de que el gobierno tenía que ser transparente, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se ha hecho el análisis aquí de las etapas y cómo se ha ido iniciando, ¿no? Primero hablamos de un gobierno electrónico, un gobierno abierto y articulación interinstitucional, ¿no? Incluso intergubernamental, ¿no? Tanto con los gobiernos regionales como con los entre ministerios. Se debían de articular la implementación de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos los gobiernos descentralizados, entidades públicas y los ciudadanos. Ellos son quienes toman en cuenta y alinean su acción con las políticas, las normas y los lineamientos que se dictan desde arriba, ¿no? Desde los sistemas administrativos. Y los sistemas funcionales son aquellos responsables de analizar, diseñar, debatir, aprobar, implementar, monitorear, supervisar, controlar las políticas nacionales y sectoriales. Y los sistemas administrativos son aquellos que regulan la utilización de recursos en las entidades de la administración pública. Entonces, ayer hablábamos un poco desde nuestra perspectiva como personal de salud, ¿no? De repente, y Lisbeth creo que nos daba su opinión, hasta para tener material, a contar con jeringas, con guantes, con equipos de bioseguridad, etcétera, se necesita que haya un tema de logística, se necesita que haya toda una política, por ejemplo, ahorita con lo del COVID hay toda una política nacional de cómo se está manejando los recursos humanos, cómo se está dotando de recursos humanos complementarios a nivel nacional, ¿no? Recién la semana pasada se tuvo una reunión con el MEF
¿Para qué? Para sustentar horas complementarias, ¿no? El día lunes también salió aprobada, se promulgó la ley de la doble percepción para el personal de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita por el COVID se necesitan recursos humanos. Entonces, médicos, enfermeras y otro personal que trabaja en algunas instituciones públicas, a veces los médicos, por ejemplo, ¿qué hacían? ¿No? A veces trabajaban en salud unas cuantas horas y a la vez trabajaban en MINSA, pero ahora ya se ha establecido con una ley, ¿no? Mientras dure la emergencia sanitaria, dice la ley, ¿no? Entonces, esta es toda una política que se está implementando a nivel nacional. Este sería el sistema funcional, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Salud son los que han implementado y han estructurado esta política nacional que por el momento se va a aplicar, ¿no? O, digámoslo así, esta norma que se ha establecido. Entonces, ellos son los responsables de analizar, diseñar, implementar y luego tienen que monitorear cómo se va dando este cumplimiento. En este caso, el Ministerio de Salud viene a ser el sistema funcional. Vamos tomando ese ejemplo, ¿no? Los sistemas administrativos, ¿quiénes serían? Los que regulan la utilización de los recursos de las entidades, o sea, primero ver si hay dinero. Ayer hablábamos un poco de presupuesto público, ¿no? La importancia de que toda actividad que nosotros realizamos en el día a día en nuestras entidades tiene que estar presupuestada. Entonces, los sistemas administrativos implica eso, regular la utilización de los recursos. Ahí habría que ver cuánto va a demandar el Estado pagarle a estos profesionales que van a trabajar o van a recibir doble percepción, ¿no? Económica, o sea, doble sueldo, estando laborando en el Estado, ¿no? Habría que ver recursos logísticos para los hospitales de campaña y para todo lo que se haya abierto. Y en el caso de los gobiernos descentralizados y entidades públicas y ciudadanos, corresponde a nosotros, a los gobiernos regionales, a las entidades públicas como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otros, ¿no? Que toman en cuenta y se alinean en esta política. Bueno, entonces, perdón. Las etapas que hemos tenido para la implementación de esta política a lo largo de estos años, de estos ya 8 años, ¿no? En el 2013 se da el posicionamiento, sale la norma, empieza con fuerza la Secretaría General de la PCM a impulsar esta política de modernización. En el 2014 y 2015 se da el desarrollo de esta norma, ¿no? Se va dando herramientas a las instituciones dentro de lo que constituye la implementación de esta norma. Y luego tenemos en el 2014 hasta el 2015 y en la actualidad, ¿no? O sea, todavía se está consolidando. No se ha llegado a tener del todo lo que respecta a un Estado totalmente moderno. O sea, hasta ahora no hemos logrado consolidar, por ejemplo, lo de que tengamos un gobierno electrónico. Ayer les contaba un poco de cómo le hemos estado pasando durante esta pandemia, ¿no? Nos ha costado como Ministerio de Salud, digo nos ha costado porque estamos inmersos en ese sistema, en el sector. Entonces nos ha costado como Ministerio de Salud en la parte administrativa tener que adecuarnos a las herramientas tecnológicas, ¿no? Primero porque muchos de los directores, de los jefes, todavía en algunos hay cierta desconfianza para firmar digitalmente. De repente hemos tenido que coordinar con la Oficina General de Tecnologías, ahora que ya estamos un año después de haberse dado la cuarentena en la primera etapa, recién se ha implementado la firma digital inscrita en RENIEC, ¿no? ¿Y qué pasa? El funcionario ahora tiene un token digital para utilizar esa firma, o sea, así nomás no se puede utilizar, ¿no? Pero, o sea, ha costado en este año, que prácticamente es de manera por necesidad que se está haciendo, ¿no? Imagínense si desde el 2013 se propuso la implementación de esta política, han pasado ya 7 años, más, ¿no? Ya casi 8 años, y todavía no logramos tener el gobierno electrónico a nivel, todas las instituciones, a nivel nacional, ¿no? O sea, cuesta todavía. Se han hecho en salud, tenemos por ejemplo las historias clínicas electrónicas que se está desarrollando como un piloto, más no,
lo tenemos ya como una herramienta en bruto o una herramienta ya elaborada, implementada, ley sacramentada para aplicarlo. No, no todos los hospitales se ha implementado como pruebas pilotos. Lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ¿no? Yo les cuento un poco la experiencia desde el Ministerio de Salud. Estamos trabajando con la dirección de telemedicina, ¿no? Entonces se está haciendo teleconsultas. Bueno, esto ya se había implementado antes de la pandemia. Y esta dirección era un modelo de toda la digitalización en el Ministerio de Salud. Entonces ha sido realmente el soporte tecnológico, el soporte, llamémosle así, del Ministerio de Salud en todo este año de la pandemia, porque gracias a la telemedicina se han podido hacer teleconsultas, se han podido hacer teleorientaciones, ¿no? Y el seguimiento de mucha población a través de estos medios. Incluso al personal de salud se le está capacitando. Ahorita, recién en este mes de febrero vamos a tener una capacitación con los profesionales serums y a ellos se les va a dar a través de la telemedicina y teleconsultas, ¿no? Se les va a dar una telecapacitación. Ahora todo es telecapacitación a través de esta dirección, ¿no? Pero es un ejemplo de las propuestas o las herramientas que se tratan de lanzar, ¿no? O de proponer en este principio del gobierno electrónico, ¿no? O sea, así más o menos estamos haciendo un breve análisis de las etapas. Luego, en cuanto a gobierno abierto, ¿no? ¿Qué podemos, a lo largo de estos años, que podemos rescatar? Se implementó, se promulgó la ley de la transparencia y acceso al servicio, a la información pública, ¿no? Todas las instituciones ahora en su página web tienen un link que nos lleva al área de transparencia y cada institución, cada ministerio tiene un responsable de esta información, o sea, responsable de transparencia, hay una dirección de transparencia y anticorrupción, ¿no? Esto con la finalidad de hacerle lucha, hacerle frente a la corrupción, ¿no? Se apuesta por un gobierno abierto. Bueno, ¿y cuáles son los instrumentos de todo este proceso que hemos analizado el día de ayer, que seguimos hablando el día de ahora, ¿no? ¿Cuáles esos instrumentos? Primero, la gestión de iniciativas de modernización, ¿no? Incentivos para impulsar la modernización y la estrategia de intervención subnacional a nivel descentralizado. ¿Cómo así? Primero, desde el año 2013 que se promulgó la norma, que salió, se han hecho a nivel nacional diferentes monitoreos, diferentes evaluaciones año a año para ver cómo íbamos implementando esta norma en los diferentes niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local, ¿no? Cada institución, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, ¿no? Cada ministerio, ya todos los ministerios tienen una sola página web. Es el mismo modelo para todos, ¿no? Y todos tienen el link de transparencia en el mismo sitio, todos describen a sus funcionarios y cada funcionario tiene su declaración jurada de sus propiedades, de cuánto gana, etcétera, etcétera. Todo está ahí en la declaración jurada de los funcionarios y directivos, ¿no? Bueno, también se ha destinado un presupuesto, por eso dice incentivos para impulsar la modernización, se ha destinado un presupuesto para la implementación de toda esta política a nivel nacional, ¿no? Y bueno, eso es en coordinación con el MEF y la estrategia de intervención subnacional a nivel descentralizado. Lo que les comentaba, ¿no? Lo que se quiere es que en todos los niveles de gobierno se implemente esta política. Entonces, cuando nosotros vamos ahora a las regiones, por ejemplo, ellos también han implementado, los gobiernos regionales, a los que les llamamos los GORES, ¿no? Ellos también han implementado o se encuentran en una de las etapas de desarrollo, todavía no hemos llegado a la consolidación, estamos en la etapa de desarrollo a nivel nacional, y ellos están desarrollando también herramientas, técnicas, herramientas legales, herramientas tecnológicas para poder implementar esta política en su jurisdicción, ¿no? Entonces aquí, cuando nosotros vamos a supervisar, por ejemplo, encontramos que el gobierno regional en su página web tiene también información, aunque en algunas regiones son un poco celosos, dicen, no, pero es que eso no lo puedo publicar, no puedo publicar el sueldo de mis funcionarios, ¿no? Pese a que la norma sí lo exige. Entonces ellos como a veces dicen, no, es que también eso da temor, pero la ley de transparencia te dice que sí tiene que estar publicado incluso el sueldo de los funcionarios y de todos los trabajadores, ¿no?
Entonces todavía se encuentran desarrollando la implementación de esta política, ¿no? Bueno, en cuanto a gobierno electrónico, las regiones a nivel nacional adolecen de herramientas tecnológicas en general, ¿no? No voy a detallar, pero sí encontramos, por ejemplo, en Loreto, en Ucayali, Madre de Dios, el Internet viene media hora, se va una hora, luego viene 10 minutos, o sea, y se cuelga y así están, ¿no? Y a veces esto genera dificultades. Imagínense estar trabajando así, no tienen ni computadoras adaptadas con el sistema de red, el soporte de red es bajo, ¿no? Entonces todo esto, bueno, son carencias, deficiencias de cada una de las regiones, ¿no? En la zona rural, por ejemplo, el internet también, de repente en la parte más urbana, más cerca a la costa, ahí todavía hay línea, ¿no? Pero en las afueras, en las zonas rurales, o sea, es bajo el internet y eso genera una deficiencia. Por ejemplo, el año pasado que se querían hacer teleconsultas, se nos pidió mapear todos los establecimientos del Ministerio de Salud y encontramos que de todos los institutos en el RENIPRES, más del 50% o sea, no se encontraba apto para entrar a las teleconsultas por el soporte de la red, ¿no? Entonces, es todo un tema, ¿no? O sea, para implementar esta política de modernización en la gestión pública, existen otras aristas, ¿no? Y todo está vinculado, o sea, se está haciendo un esfuerzo, se ha implementado la norma desde el 2013, pero todavía estamos avanzando, o sea, no podemos hablar de algo consolidado, ¿no? Por ejemplo, en el 2012, bueno, en el 2012 se aprueba la estrategia, en el 2013 aprueban la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, eso lo veíamos ayer, ¿no? El 18 de mayo del 2013 aprueban el plan de implementación de la política. O sea, 4 meses después, primero sale la política y luego sale cómo se va a desarrollar a nivel nacional, ¿no? Bueno, ya casi me voy a detener un poco. Miren, ¿cuáles son los lineamientos que la política menciona para las entidades públicas en general? O sea, cualquier entidad pública, ¿no? Y que decíamos que las entidades públicas, ¿qué cosas son? Son aquellas entidades que brindan, que administran bienes y servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, un servicio público, tenemos el agua potable, ¿no? La luz, son servicios públicos, son bienes públicos, ¿no? Entonces, ahora yo quiero que entiendan esos términos que se usan en gestión pública. ¿Qué cosa es el valor público, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a toda esta necesidad de la ciudadanía, que es una necesidad pública, que entra en la agenda pública, se implementan políticas públicas. Entonces, ahora vamos a ver un poco el proceso de implementación de una política pública. ¿Qué cosa es una política pública, no? El Estado es que llega a los ciudadanos a través, o el Estado, mejor dicho, debe, ¿no? Debe llegar al ciudadano para solucionarle sus problemas a través de políticas públicas. Me refiero a problemas comunes, los problemas comunes. Esto hace que un problema entre en la agenda pública, ¿no? Bueno, los lineamientos entonces en las entidades públicas en general, tenemos primero, uno de los lineamientos es que todas las entidades tienen que tener objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las políticas nacionales y sectoriales. O sea, el objetivo que yo me proponga tiene que tener unidad de medida, tiene que ser algo que lo voy a poder medir. Yo ayer les comentaba que pese a que la ley, el programa Serún existe hace más de 30 años, no contamos con indicadores de gestión, no contamos con indicadores de impacto. O sea, nunca se ha hecho una medición de cuánto es que contribuyen los profesionales Serún a nivel nacional en los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, uno de los lineamientos de esta política es que el objetivo tiene que ser claro, medible, alcanzable y acorde a las políticas nacionales y sectoriales, ¿no?
Otro lineamiento dice disposición, asignación y ejecución de recursos presupuestales para financiar resultados esperados y valorados por los ciudadanos. ¿No? ¿Qué cosa es eso? Yo les voy a pedir que si ustedes no entienden una idea, un término, puedan escribirlo en el chat o puedan activar su micrófono para hacer la pregunta, ¿no? Porque a veces vemos tantos términos, tantas disposiciones, lineamientos, normativas, que nos puede confundir, ¿no? ¿A qué se refiere la asignación y ejecución de recursos presupuestales? Se refiere a lo que hablábamos ayer, la ejecución del presupuesto público, ¿no? Dábamos el ejemplo. Yo como papá le doy 100 soles a mi hijo y le digo, mira, tú me has dicho que necesitas esto, necesitas comprarte zapatos, necesitas comprarte un libro, necesitas comprarte, no sé, una casaca, toma, sale todo, sale 100 soles, aquí están. Ve con los 100 soles y luego me traes la boleta, ¿no? Entonces el hijo viene, va, compra y me trae todo, me rinde cuentas, ¿no? Mira, yo gasté en esto, en esto, en esto. Las instituciones también tienen que hacer lo mismo con el Estado, ¿no? Todos los años se aprueba el presupuesto público en el mes de noviembre, se reúne, se hace un plan concertado, ¿no? Con participación ciudadana, que es ahora parte de la política de la modernización del Estado, ¿no? Con participación ciudadana. Se aprueba el presupuesto en el mes de diciembre y con ese presupuesto las instituciones tienen que trabajar para el año siguiente. ¿Qué pasa con algunos gobiernos regionales? Terminan diciendo, no, yo no me meto en problemas, como ha habido tantas denuncias, mejor yo no toco esos 100 soles, ahí está, los devuelvo completos. O sea, ha sido tan ineficiente alguno de las gestiones de los gobiernos regionales que hemos tenido el caso de gobiernos que han devuelto la plata, imagínense. Entonces, uno de los indicadores de una gestión pública, de una gestión bien llevada, es la ejecución presupuestal. Quiere decir que si tú me pides 1.200.000, es porque tú necesitas ese 1.200.000 y que tus actividades están bien planificadas, bien presupuestadas, ¿no? Tú no me puedes venir a fin de año y decirme, uy, me sobró 1.000.000, solamente gasté 200.000. Quiere decir que las actividades que tú planificaste no las has ejecutado y ese es un indicador negativo para la gestión pública, ¿no? Ahora, el año pasado hemos tenido el caso de que fue al contrario, ¿no? Todo era COVID, salió la norma, el decreto de urgencia, emergencia sanitaria, y se cogió plata de aquí, se cogió de acá, se cogió de todo lo que sobraba en el Ministerio de Salud, o de lo que todavía hasta a la fecha no se había ejecutado, no de lo que sobraba, sino lo que no se había ejecutado, no se había gastado, por así decirlo, se jaló la plata, ese dinero se jaló para la emergencia sanitaria, se compraron equipos, se compraron ventiladores mecánicos, se contrató personal CAS-COVID, se hizo con ese dinero, ¿no? Y cuando ha llegado el mes de diciembre, el ministerio estaba quebrado, ¿no? A los profesionales CERUF no les habían pagado ni los gastos de instalación de los que habían adjudicado en el mes de abril, ¿no? Hasta la fecha se está adeudando todavía, se adeuda bono, no se les está pagando, no se les ha pagado completo el bono a los profesionales que han estado trabajando con el COVID. Ustedes saben que hay un bono que se les da mensual a todo el personal de salud, ¿no? Por este COVID, entonces no se ha estado pagando. Teníamos huelga tras huelga en el Ministerio de Salud, en la puerta, iban médicos, enfermeras, gritaban, el bono, el bono, el bono, ¿no? Entonces ya por fin se ha negociado que se le va a estar abonando progresivamente hasta ponerse el día, pero es parte de la coyuntura, perdón. Y un poquito para explicar con el ejemplo cuán importante es la planificación y la ejecución presupuestal. En este caso es una excepción porque nos hemos salido de algo planificado. La pandemia no estuvo planificada, ¿no? Entonces, pero para que vean que la importancia, ¿no? O la relación que existe entre lo que se planifica y lo que se ejecuta o lo que se gasta del presupuesto. A eso se refiere, ¿no? Uno de los lineamientos para las entidades es que tenga una adecuada disposición, asignación y ejecución de recursos presupuestales. ¿Y con qué fin? ¿Para qué? Para que logren resultados, pues, porque si tú me pides plata, es porque me vas a dar tal resultado. Por eso es que antes se trabajaba con o se trabaja una de las políticas
del gobierno, de este gobierno, de la modernización del gobierno, es trabajar con programas presupuestales, o mejor dicho, presupuesto por resultado, ¿ya? Tú me pides ese resultado, me das un presupuesto y todo está enmarcado en la evaluación del resultado que yo te voy a dar. O sea, tú me das presupuesto y yo te entrego el resultado, ¿no? Y esto ha venido dando resultados, pero ya estamos llegando a un punto de quiebra donde se necesita una evaluación para ver si esto continúa así, si ha dado buenos resultados, qué tan buenos resultados han sido, ¿no? Etcétera. Bueno, el otro lineamiento es redefinir las competencias y funciones en concordancia con el proceso de descentralización, ¿no? La descentralización que viene desde el año 2006. Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa para mejorar procedimientos y servicios orientados a ciudadanos y empresas. Ayer hablábamos de la gestión por procesos, ¿no? Que ya la gestión no debe ser enfocada en el individuo, en el procedimiento, o por áreas dividido, no. La gestión tiene que tener un enfoque de gestión por procesos. El paciente ingresa y tiene que ser operado del corazón. Entonces tenemos el servicio de cirugía, de cardiología, tenemos el servicio de geriatría porque es un adulto mayor. Entonces, yo como gerente del hospital no voy a decir, no, a mí me reporta solo el servicio de cardiología. O yo me enfoco en la atención que le va a dar cardiología porque yo soy el jefe de cardiología, lo demás no me importa. No me importa si en geriatría no hay cama, yo me concentro en mi servicio de cardiología. ¿No? No, yo tengo, o sea, la gestión por procesos va más allá. La gestión por procesos te dice que todo consiste en procesos, ¿no? Entonces, el paciente desde que ingresa, ¿cuál va a ser el proceso? El proceso va a ser desde que él ingresa y la atención que recibe hasta que sale de alta. Entonces, mi proceso tiene que estar vinculado tanto al servicio de geriatría, tanto al servicio de cardiología, el servicio de cirugía, el servicio de radiografías, imagenología, todo eso tiene que estar vinculado. Entonces, todos tenemos que coordinar, pero mi objetivo es la atención integral de ese paciente. Todo eso es un proceso, ¿ya? Entonces, el enfoque de esta política dice que el Estado tiene que implementar la gestión por procesos en todas sus entidades públicas, ¿no? Hasta la fecha, nosotros desde el 2016 venimos haciendo en el Ministerio de Salud mapeo por procesos y hasta ahora no se ha concluido. Nosotros hemos presentado un preliminar, nos aprobaron, es decir, mi área, ¿no? Nos aprobaron, nos dijeron que sí, que iban a venir, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto vino, miró, sí, levantaron observaciones, pero hasta la fecha no se dice más. Y así, al paso de la tortuga, nos pasamos en el querer, pues, llegar a un estado moderno, ¿no? Pero, o sea, aquí se necesita algo más rápido y todavía no hay ese impulso desde mi perspectiva en el Estado, ¿no? ¿Qué otra cosa nos dice, qué otro lineamiento para la entidad pública? El sistema de recursos humanos debe asegurar la profesionalización de la función pública con el fin de contar con profesionales idóneos. Y para eso se crea Servir, ¿no? La Autoridad Nacional de Servir, que ellos, es el ente rector a nivel nacional en recursos humanos, en salud. En recursos humanos, pero el recurso humano de salud tiene su propia norma, ¿no? Hay ciertas excepciones. Al principio, cuando salió Servir, todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Yo no quiero que ellos nos van a votar, y yo ya soy nombrado y ahora no me conviene que eso entre. Había cierto rechazo, ¿no? Pero poco a poco Servir ha empezado pues a capacitar a las entidades. Servir da cursos gratuitos, capacitaciones gratuitas para las instituciones que están en ese paso a poder migrar al servicio nacional, al servicio civil, ¿no? Entonces, cuando una entidad dice, me voy a pasar, porque al final todos vamos a tener que adecuarnos a las herramientas que nos va a servir. Entonces, cuando un ministerio se declara en ese proceso, ¿no?, de transferencia al servicio civil, Servir viene, los capacita, forma un comité, un equipo técnico que va a guiar el proceso y a ellos los capacita, les da todas las herramientas y es bastante interesante la propuesta que hace Servir en realidad, ¿no? Es bastante interesante cómo se definen los perfiles y puestos de los recursos humanos en salud, por ejemplo, de los recursos humanos. Es interesante cómo se han diseñado los perfiles para un gerente, para un director,
para un analista, para un especialista, o sea, y las herramientas que ellos usan son incluso matrices con cálculos matemáticos, ¿no? Y ahí te sale incluso cuánto debe ser el sueldo, cuántos años de experiencia tiene que tener, porque ¿qué hacemos en las entidades públicas? Quiero un personal que tenga experiencia 10 años, pero estás pidiendo un analista, o sea, ¿por qué le pides 10 años? O un especialista, ¿por qué le pides 10 años? Si de acuerdo al puesto, las funciones que él va a hacer son estas, estas y estas. Entonces, al aplicar la metodología de servir, sale que no, solamente se requiere para ese puesto que tenga 4 años de experiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la propuesta que hace servir es bastante interesante, ¿no? Ese es otro tema que va de la mano, pero que, bueno, nos demoraríamos hablando, ¿no? Voy a pasar. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos en los productos y resultados que los ciudadanos demandan. No ir evaluando que los resultados sean eficaces. Otro alineamiento es el sistema de gestión del conocimiento debe estar integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación para obtener lecciones aprendidas y establecer mejores prácticas. Ahora hay una gestión del conocimiento, los PDPs. De repente para muchos los términos son nuevos, ¿no? Y yo desde mi experiencia les cuento, cuando yo ingresé al Ministerio de Salud, yo les conté ayer, ¿no? Que yo venía de la parte asistencial, yo he trabajado en establecimientos de salud y en salud en áreas de hospitalización y programas, o sea, veía a la par el área administrativa y también el área asistencial, ¿no? Pero cuando yo llego al Ministerio de Salud, la visión que uno tiene es más macro, ¿no? Entonces, allí yo fui aprendiendo, algunas cosas que ahora les puedo estar compartiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión del conocimiento, para los que no conocen, en las instituciones a nivel nacional existe el PDP. ¿Qué cosa es el PDP? ¿Alguien sabe qué cosa es el PDP? Bueno, es el programa de desarrollo del personal, ¿no? Es la programación de capacitaciones a nivel anual, a nivel de la institución, anualmente cuántas capacitaciones vas a llevar, ¿no? Y no es hacerlo por hacer, no, que yo soy el gerente, a mí ponme esta capacitación, yo quiero llevar todos los cursos, no. En el PDP tú tienes que incluir, y esta es una propuesta que hace servir, ¿no? En el PDP tú tienes que incluir capacitaciones de acuerdo a las áreas, o sea, tú no me vas a mandar a la secretaria a capacitarse en gestión por procesos, por ejemplo, ¿no? A la secretaria o a la parte técnica, a la parte, perdón, secretarial, les tienes que capacitar en redacción de documentos, en atención al ciudadano, en ese tipo de cursos de acuerdo a las funciones que desempeñan, ¿no? Entonces, en esto consiste la gestión del conocimiento. Y ahora, nos dice que las entidades públicas, sí es cierto, ¿no? Nos dan las capacitaciones gratuitas, a veces son convenios con universidades, ¿no? Pero puede pasar que ya capacitan al personal y se olvidan más, ¿no? Entonces, nos dice que lo que quiere el Estado con esta política es que la gestión del conocimiento debe estar integrado al sistema también de estar monitoreando, de evaluar, ¿no? O sea, si tú te has ido a ese curso, entonces tú me vas de repente a implementar aquí en el área lo que aprendiste del curso, ¿no? ¿Para qué? Para establecer mejores prácticas. Otro lineamiento es el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, como soporte de procesos de producción y gestión. Por ejemplo, los que les comentaba, ¿no? Las herramientas tecnológicas ahorita están en el boom, ¿no? El trabajo remoto, el que tú accedas desde tu computadora a través de un programa a la computadora del trabajo. O sea, es algo que está ayudando, ¿no? En estos momentos y que se necesita. Y asegurar la transparencia, participación, vigilancia y colaboración ciudadana en el debate de políticas y desempeño de las entidades. Bueno, hasta aquí alguna pregunta de todo lo que hemos hablado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerla, ¿no? Y para terminar esta primera parte, tenemos los lineamientos para los ministerios y rectores de sistemas funcionales y administrativos. O sea, estos lineamientos que hemos mencionado anteriormente son los lineamientos para todas las entidades públicas en general. Pero estos 5 lineamientos que vamos a ver a continuación están detallados para los ministerios y para los entes rectores de sistemas funcionales. Por ejemplo,
Servir, que es un ente rector en recursos humanos, por ejemplo, SUNEDU, ¿no? Que es su salud, también son entes rectores, ¿no? La SUNAT, ente rector. Entonces, vamos a ver cuáles son esos lineamientos. Uno de los lineamientos es promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional entre distintos niveles de gobierno para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio del ciudadano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber una coordinación entre las instituciones. Así tengan distinto nivel de gobierno, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la dirección de planificación del Ministerio de Salud, en nuestra dirección, se está trabajando en la ley del ascenso automático. Ustedes saben que salió una norma y que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional, ¿no? Entonces se está planteando otra propuesta de cambio de grupo ocupacional. Les hablo en lo que respecta a salud, ¿no? El cambio de grupo ocupacional. Por ejemplo, si tú eras técnica de enfermería y estudiaste enfermería ahora, pero sigues trabajando en el hospital ahora como enfermera, pero tu sueldo sigue siendo de técnica. Entonces tú puedes adherirte a esta ley de cambio de grupo ocupacional y pasas a ser enfermera ya, ¿no? Entonces hay una norma. Entonces se ha planteado pues este cambio de grupo ocupacional, ascenso automático y línea de carrera y otros puntos en esa norma. Pero para ello, ahorita están en la etapa de elaboración de esta norma, ¿no? Entonces dentro de esta etapa se ha planteado reuniones con Servir en materia de recursos humanos. Como Servir es ente rector, entonces Servir también está emitiendo opinión en esa norma, de tal manera que esta salga rápido, que no la observen mucho, ¿no? Luego se va a tener una reunión con el MEF, o sea, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? ¿No? De que en realidad para establecer o determinar productos, elaborar productos para el Estado, se necesita una coordinación interinstitucional. Este es un lineamiento para los ministerios y entes rectores. Entonces, lo que se quiere es que haya esta coordinación interinstitucional, intergubernamental, etcétera, ¿no? Entonces, así, para sacar esa norma, por ejemplo, ya se están teniendo estas reuniones previas, ¿no? Igual, en otra materia que se quiera implementar a nivel nacional, a esto los invita los lineamientos a los ministerios, ¿no? Otro lineamiento es articular políticas públicas nacionales y sectoriales promoviendo el debate y la participación ciudadana. Por ejemplo, el presupuesto público. Ahorita ya es un plan concertado con participación ciudadana, ¿no? Cuando se va a hacer la evaluación del presupuesto a fin de año y la propuesta del nuevo presupuesto para el siguiente, se invita a los establecimientos de salud, ¿no? Y a las autoridades de la comunidad cuando es un presupuesto local, ¿no? Y a esto se llama la participación ciudadana. Y a veces nosotros pecamos de, no, yo tengo mucho trabajo, yo no tengo tiempo para ir a esas reuniones, ¿no? Cuando es tan importante y ahí nos quejamos, no tenemos esto, ¿por qué se olvidan de mi posta? ¿Por qué no? Y cuando tenemos la oportunidad de participar, no queremos saber nada de gestión. Otro lineamiento es fomentar la creación de mecanismos de articulación para lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno. Ya, crear mecanismos para articular. Bueno, relacionado con la primera, ¿no? Promover la descentralización de funciones, responsabilidades, capacidades y recursos de las entidades públicas en los 3 niveles de gobierno. Acá nos invita a descentralizar funciones, responsabilidades, ¿no? Pero acá a veces hay que tener cierto cuidado. Cuando tratamos de descentralizar todo, hay que evaluar la capacidad de los gobiernos regionales para responder a esa necesidad que estamos queriendo implementar, ¿no? Por ejemplo, como Ministerio de Salud hemos tenido mala experiencia en el 2009, en el 2008-2009, cuando se descentralizaron las plazas Serum. ¿Qué pasó? Los gobiernos dijeron, yo no tengo, estas son de Serum, ya, yo no tengo personal. Yo estas de Serum les convierto a personal CAS y voy a contratar. Y se hizo todo un desmadre, ¿no? Entonces, tampoco se quiere eso. Se promueve la descentralización, pero con responsabilidad. El otro lineamiento, articular, simplificar y actualizar los sistemas administrativos, promoviendo un funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas en las diferentes funciones, tamaño y capacidades. Bueno, es un resumen de todo, ¿no?
Bueno, hasta aquí entonces hemos terminado la primera parte que ayer iniciamos con la gestión pública, la Ley de Modernización de Gestión Pública. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Me gustaría escuchar Raiza, Lucila, no sé si tienen algún comentario al respecto, si todo está claro, qué les parece, ¿no? Lo que venimos hablando hasta ahora o alguien que quiera participar, mientras voy abriendo la otra parte de políticas públicas, que también vamos a ver esto. Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos continuando, ¿no? No sé si alguien más quiere opinar. A ver, ¿están ahí o no están ahí? Ya, voy a compartir, perdón, voy a compartir estas diapositivas. Vamos a hablar un poco ya hemos hablado de la reforma del Estado, ¿no? De un Estado con una gestión pública eficiente. Un Estado con una gestión pública tiene que ser al servicio del ciudadano, ¿no? Tiene que tener canales efectivos de participación ciudadana, descentralizado e inclusivo, transparente en su gestión, austero y fiscalmente equilibrado. Eso nos dice la ley, ¿no? Entonces, el Estado cumple un rol que tiene que satisfacer las demandas ciudadanas. Y todo eso entra en proceso en el Estado, ¿no? Y ahí, con quién va a solucionar el Estado estas demandas insatisfechas de los ciudadanos? Con un cuerpo de servidores públicos, meritocráticos, ¿no? Llevando al Estado con una gestión pública adecuada. Bueno, eh, a ver, aquí un poco para que conozcan la norma, el principio de la jerarquía normativa. Esto es importante que ustedes lo sepan, ¿no? La pirámide de Hans Kelsen, ¿no? El artículo, ¿cómo se da? ¿Qué es más importante? ¿Un tratado o la constitución o un decreto ley o un decreto de urgencia? ¿Cuál es primero? Entonces, esta pirámide ya ha sido constituida en base a, al artículo 51 de la Constitución, que nos señala, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre todas las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es más importante? La Constitución, dice, ¿no? Entonces, en el primer nivel tenemos todo lo que son resoluciones, resolución suprema, resolución ministerial, resolución directoral, todas con el mismo nivel de importancia. Luego de una resolución ministerial es más importante un tratado internacional ejecutivo, un tratado internacional que el presidente haya firmado, ¿no? Más importante que eso están las leyes que se dan en el país, los tratados, decretos legislativos, decreto ley y decreto de urgencia, ¿no? En el mismo nivel. Y por encima de una ley, de un tratado, de un decreto legislativo, de un decreto de urgencia, está la Constitución, ¿ya? Está la Constitución. Bueno. Ahora, para ver un poco la política pública, ¿qué cosa es una política pública? Es un conjunto de normas que reflejan la voluntad pública y que tiene un objeto o finalidad específica. La política pública es un conjunto de normas, ¿no? Y aquí va a reflejar la voluntad pública, es decir, yo tengo la voluntad de combatir la anemia, entonces existe o implemento la política pública de Perú contra la anemia, ¿no? O Perú sin anemia, bueno, como le quiera llamar. ¿Y por qué es pública? ¿Por qué creen que es pública? ¿Por qué decimos que una política es pública?
¿Por qué? Porque en ella participan otros sectores o grupos sociales, ¿no? No solo en las entidades del gobierno. Entonces, como les digo, es una necesidad de la ciudadanía. Es un acuerdo colectivo entre el ciudadano y el Estado. Por eso es pública. Es un acto de gobierno, dice, que busca cambiar o transformar la realidad o entorno social existente. Yo tengo una comunidad que no tiene agua potable, que no tiene desagüe, entonces el Estado tiene el deber de implementar estos servicios públicos de tal manera que yo les voy a cambiar la vida a esa localidad, ¿no? El tener agua, el tener luz, transforma la vida de una comunidad. Bueno, eso ya no vamos a detenernos aquí. Tenemos bastante información y a veces el tiempo nos queda corto, ¿no? Es importante recalcar que las políticas públicas contienen leyes, ordenanzas, reglamentos, directivas y prácticas. Por eso inicié dándoles la jerarquía de importancia de las normas, ¿no? Entonces, las etapas de una política pública tenemos origen, diseño, gestión y evaluación. Esas son cómo es que se diseña una política pública. Primero vamos a tener el origen, de dónde surge, ¿no? Cómo se diseña, cómo se gestiona y cómo se evalúa las políticas públicas. Entonces, esto vamos a ver a continuación. De repente la primera parte es un poco pesado porque más que todo son conceptos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces la primera parte de lo que... ¿Qué constituyen las políticas públicas? ¿Qué constituyen las políticas públicas? El vector que sintetiza el conjunto de posiciones, decisiones y operaciones dinámicas e interdependientes entre los actores políticos, sociales e institucionales, a través de los cuales se busca desde el gobierno imprimir un determinado rumbo a la sociedad y el Estado que se gobierna, ¿no? Esto es un concepto, ¿no? De lo que las políticas públicas constituyen. Bueno, en sí, las políticas públicas son estrategias que el Estado implementa para satisfacer las necesidades insatisfechas perdón, las demandas insatisfechas de la ciudadanía. Ayer yo les daba un ejemplo, ¿no? Cuando alguien quiere, ¿cómo nosotros llegamos a poner en agenda pública nuestra necesidad? ¿Cómo tú llamas la atención del gobierno para decir yo necesito esto, ¿no? En los últimos años se genera mucho lo que son los lobbies, por ejemplo, el tema homosexual o por ejemplo la ideología de género, ¿no? Entonces salen las feministas, yo quiero que se despenalice el aborto y salen y hacen marchas y que programan sus reclamos y se genera todo un lobby, ¿no? Entonces alguien por ahí tiene su conocido en el Congreso, empiezan a meter presión y se llega el tema a colocar en la agenda pública, o sea, se va a tocar, este tema se va a tocar. Entonces se lleva pues a un debate público hasta que se aprueba o se desaprueba, ¿no? Así más o menos funciona la cosa. No nos vamos a detener ahí porque es bastantes letras, pero en realidad, ¿qué perspectivas tenemos sobre las políticas públicas? Ayer les decía, es como un iceberg, ¿no? Ahora vamos a ver cómo entonces se da el proceso en la formación de políticas públicas. Bueno, perdón. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Políticas públicas en el sentido moderno, así un breve resumen, es la etiqueta para referirse a un ámbito de actividades, la expresión de propósito general o de la situación deseable sobre determinados asuntos, propuestas concretas, decisiones gubernamentales, programa, resultados, impacto, modelo, teoría, proceso, ¿no? Eh, a ver, resultados... Ya, DAI en el año 2003 nos dice, es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Esa es una política pública. Si quieren un concepto así rápido, ¿no? Bueno.
Ahora, los elementos para identificar la existencia de una política pública, primero que el gobierno tiene que estar implicado, que hay una percepción de problemas en la ciudadanía, en la sociedad, ¿no? Y hay que definir objetivos y procesos. Entonces, una política pública existe siempre y cuando las instituciones del Estado asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, ¿no? Por ejemplo, a ver, alguien deme un ejemplo de política pública para ver si me están entendiendo. A ver, yo voy a preguntar dentro de los participantes, no se salgan, ¿eh? A ver, voy a preguntar, Lucila, dame un ejemplo de lo que crees que es política pública en el país. Dame un ejemplo, nada más. En el tema de salud o en el que tú quieras, ¿no? Una política pública que tú hayas escuchado a lo largo de estos años. A ver, ¿están en línea? ¿O estoy hablando yo nada más? Raiza o Lisbeth, a ver, un ejemplo de una política pública, o de lo que creen que es una política pública. No vamos a prejuzgar ni nada de eso. O si no, en el chat, pueden, si sus micros, si no les permite activar su micro, ustedes pueden escribir en el chat. Ya, a ver, dice... las políticas públicas, nos dice Lisbeth, son una respuesta del Estado a las necesidades de la población. Por ejemplo, en el caso de la selva en cuanto al dengue. Ya, bueno, un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la normativa del Ministerio de Salud de lo que se tiene que realizar en caso de dengue, ¿no? Es una normativa. ¿Dentro de qué política pública se establecería? Dentro de una política pública de las enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Aquí la política pública es más macro, ¿no? La política pública es, en este caso sería, voy a cerrar el chat. Gracias, Lidet. En este caso la política pública sería la salud pública, ¿no? La salud pública y aquí enfocado a enfermedades transmisibles y una de ellas es el dengue, ¿no? Entonces se va desenmarañando el tema y termina en una norma técnica establecida por el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de política pública, la salud pública, por ejemplo, ¿no? Vamos entonces, vamos avanzando. Bueno, otra política pública que se quiso implementar aquí es la igualdad de oportunidades en varones y mujeres, ¿no? Y un poco con la tendencia de la ideología de género que se quiso implementar, por ejemplo, en las mallas curriculares de los estudiantes, ¿no? Lo querían establecer como una política pública. Finalmente tuvo observaciones, se generaron lobbies también de parte de los padres de familia, de los ciudadanos, entonces no quedó como una política pública. Lucila nos dice, ¿puede ser una política pública la legalización del aborto? A ver, primero no es legalización del aborto, ¿no? Es la despenalización del aborto. Aquí lo que se quiere, o el grupo de mujeres que sale o que pide esto, es la despenalización del aborto, porque en nuestro país el aborto está aceptado solo en casos terapéuticos, me refiero a malformaciones congénitas. En el año 90, entre el 90 y el 94, se aprueba la despenalización del aborto. Quiere decir que no, en esos casos no está considerado como un delito. En los demás casos, en cuales fueran las situaciones, sí está establecido como delito. Entonces, lo que se quiere es la despenalización del aborto, ¿no? Ahora, como política pública no sería establecida como tal, ¿no? Aquí la política pública es supuestamente el derecho, no sé cómo le llaman las feministas o este grupo que hace las marchas, que piden esto, es como que
el derecho de la mujer, ¿no? O sea, lo ven como a la mujer, que es la que elige, que es la que puede abortar en el caso que ellos deseen, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos está enmarcada con la política pública de esa, ¿no? La revalorización de la mujer en este siglo, algo así. Pero ya producto de esto generan los lobbies, por ejemplo, de la despenalización del aborto, ¿no? Pero como política pública, no sería esta, ¿no? En el caso que Lisbeth nos daba, en cuanto al dengue, nos decía ella, tampoco es una política pública, pero está enmarcada sí en la política pública de salud pública, ¿no? Dentro de enfermedades transmisibles, estrategias sanitarias de salud, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, una política pública, por ejemplo, es la educación universitaria, esa es una política pública, ¿no? Cómo se va dando la educación universitaria a través de, ahora con SUNEDU, ¿no? Cómo se establecen procedimientos, cómo se va a implementar la educación universitaria en el país. Ya, la política pública es algo más macro. Entonces, es esa acción práctica, no solo discurso. Bueno, la política pública para fines operacionales o prácticos debería entenderse como un curso de acción estable definido por el gobierno y sirve para resolver un área relevante de asuntos de interés público, ¿no? En cuya definición en las actuales sociedades suelen también participar actores de origen privado. Sí, es así. Ya, entonces, ¿cómo es que se da o se implementa, se diseña una política, cómo se forma una política pública? Primero surge el problema, ¿no? El problema. Entonces, nosotros tenemos que definir el problema, ¿ya? Definir el problema. Al final vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Que yo trabajé de política pública, por ejemplo, el certificado del nacido vivo, ¿no? A nivel nacional, ya, al final lo vamos a ver, porque si les hablo ahorita me voy a desviar del tema y el tiempo ya nos gana. Entonces, primero yo establezco mi problema, defino mi problema y tengo que identificar las causas del problema y las soluciones de alternativas que yo le estoy dando a ese problema. Una vez que yo defino bien mi problema y le doy respuesta o solución alternativas a ese problema, habré dicho que ya inicié el proceso de políticas públicas. ¿Dónde falla la mayoría en políticas públicas? En definir el problema. O sea, si este árbol de problema está mal hecho, se cae la política pública. Por eso acá los expertos, los técnicos, nos enseñan a diseñar políticas públicas, a que este árbol de problema se le tiene que dar 1000 vueltas hasta que quede algo bien, bien conciso, bien establecido bien medible, con unidades de medida, ¿no? ¿Qué más? Luego que yo establezco soluciones, voy a evaluar opciones, ¿no? Evaluar opciones. Por ejemplo, una política pública es el parto humanizado, ¿no? El parto humanizado a nivel de las instituciones, ¿no? ¿Qué más? Luego voy a seleccionar opciones de política pública, la voy a implementar y finalmente la voy a evaluar. Entonces vamos a ver cómo se forma este proceso de políticas públicas. Bueno, esto nos vamos a detener acá. Es un poco más de teoría, ¿no? De los enfoques que tenemos para diseñar políticas públicas, ¿no? Pero para comprender un poco quién y cómo se elaboran las políticas públicas, se deben considerar las características de los participantes y en qué fases y qué roles juegan y cómo se relacionan. Por ejemplo, ¿quiénes participan en una política pública? Los ciudadanos, ¿no? El presidente y su gabinete, el Congreso o los legisladores, partidos políticos, actores subnacionales, el Poder Judicial, la burocracia, los funcionarios, los expertos, los técnicos, los think tank, los empresarios, grupos de interés, sindicatos, movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? A todo eso le llamamos en gestión pública se le llama stakeholders, ¿no? Que significa los actores involucrados, ¿ya? Es necesario entonces discutir la forma tradicional en que se elaboran las políticas públicas.
Es un proceso muy complejo, sin principio y fin, pero cuyos límites permanecen a veces inciertos, ¿no? Eso lo vamos a pasar. Aquí, ¿cómo entender el proceso de elaboración de políticas públicas, ¿no? Primero yo les decía, se define el problema, se formula el problema y se logra introducir en la agenda del gobierno. O sea, forman la agenda, se produce el problema y se agenda en el gobierno. Y esto va a conducir a qué? A los programas, la formulación y legitimación de la política que produce las posiciones de la política, ¿no? Fines, metas, qué medios de verificación, y eso nos va a conducir a implementar la política, a producir acciones de política que nos conduce a efectos de la política, evaluación de los efectos, decisiones sobre el futuro de la política, etcétera. Más o menos de manera general, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, la formación de política como proceso complejo y conflictivo, ¿no? Es a veces un tira y jala, a veces en analizar el problema, en saber sustentar las razones para implementar esta política, ¿no? Acá creo que están los pasos, perdón. Ya, lo primero que se va a hacer es definir problemas públicos. Entonces, la realidad muestra que los problemas no existen, sino que son construidos, definidos subjetiva e interesadamente por un observador. Los actores son distintos, que entienden el problema planteado de manera diferente, ¿no? El Estado, además del Estado, en el proceso decisional intervienen también un gran número de actores, ¿no? Por ejemplo, en el país no es fácil despenalizar el aborto, si lo quisieran implementar como una política pública, porque son varios actores, no solamente es el grupo que lucha pidiendo que le despenalicen el aborto, sino que están los legisladores que defienden la Constitución, está la Iglesia, ¿no? Está un lobby muy fuerte de los, de los protestantes, ¿no? Entonces, perdón, entonces, de acuerdo a esto se van formulando las alternativas de decisión, ¿no? Porque se tienen que tomar en cuenta a todos los actores, a todos los actores involucrados, ¿ya? No es un proceso ordenado y lineal tampoco. Luego se pone en marcha las políticas públicas, la fase de implementación. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mejor. Bueno, luego de la implementación, bueno, esto lo vamos pasando. Es más que todo, en las tendencias un poco lo vamos a ver, es más que todo, concepto. Y vamos terminando con la evaluación de políticas públicas. ¿En qué consiste? Es la valoración sistemática de la operación y resultados de un programa o política por medio de su comparación con un conjunto de estándares explícitos o implícitos que contribuyen a su mejora. Por ejemplo, una política pública, no, mejor, eso lo vamos a ver después, si no nos voy a confundir. Bueno, además es interactiva con todos los procesos y momentos de los ciclos de la política, ¿no? Acá está cómo se implementa, se producen los resultados, se identifica, redefine los problemas, se presenta el estudio de alternativa, se adoptan las decisiones y se evalúa la política, ¿no? Entonces siempre tienen que haber indicadores de impacto, que esto nos va a permitir evaluar si fue eficiente o no la política pública, ¿ya? Bueno, aquí vamos a terminar con esto. Les voy a mostrar un ejemplo de una política pública. Por ejemplo, aquí tenemos, y con esto vamos terminando la primera parte para irnos a un cortito break, porque nos queda poco tiempo y nos falta la ley de transparencia.
tenemos 5 etapas, hemos dicho, para el diseño de políticas públicas. Vamos a tener el ejemplo del registro del certificado nacido vivo en línea. Esta es una política pública que fue implementada, ¿no? Que todos los nacidos vivos se tenían que registrar en línea. Entonces, las 5 etapas de políticas públicas para que sean viables nos dice que tenemos que analizar el problema, entender el problema público, cuantificarlo, o sea, estadísticamente, realizar el análisis causal, aplicar el enfoque 80-20, bueno, que esa es una metodología para analizar el problema. Tenemos el análisis de soluciones también, ¿no? Establecer los objetivos, la población potencial, realizar la lluvia de ideas, analizar acciones actuales y de mejores prácticas de políticas públicas, seleccionar las mejores soluciones y cuantificar sus costos estableciendo la población objetivo. Análisis de factibilidad, o sea, qué tan viable es, ¿no? Realizar 6 análisis de factibilidad. Primero, si es presupuestalmente es viable. Análisis socioeconómico, legal, político, ambiental, administrativo, integrando el análisis de factibilidad en una matriz de alternativas de política pública que ya existe, que está diseñada. Bueno, luego viene la recomendación de la política pública. Hay que escribir un memorándum de política pública para dar una... Disculpen. Bueno, disculpen, me había ahogado. Me ahogaba. Bueno, en el cuarto paso, entonces tenemos, una vez que nosotros hemos hecho el análisis, hemos visto el problema, las soluciones, hemos dado recomendaciones y hemos analizado si es viable, ¿no? Con todos estos 6 análisis, se escribe un memorándum de política pública para dar recomendación. Y de acuerdo a eso, el Estado ve y toma la decisión, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es escribir un plan de acción de la política pública, planeación legal, planeación administrativa y programación presupuestal, reglas de operación, cabildeo, recomendaciones de evaluación y monitoreo y la estrategia de comunicación. O sea, al final se publica, ¿no? La estrategia de comunicación. Entonces, con este ejemplo que yo les he dado, que hemos visto, ¿no? El certificado de nacido vivo en línea. Es una política que se quiere implementar, entonces vamos analizando el problema. Nos dice entender el problema público. ¿Cuál es el problema? Que 1 de cada 5 niños menores de 5 años no cuentan con DNI. Según el ENDES 2014, el 89.2% de partos fueron institucionales. 14.490 recién nacidos con peso por debajo de 2.400 gramos. 76.683 recién nacidos con peso superior a 3.500. 11.697 partos atendidos corresponden a madres adolescentes. Riesgo de mortalidad. Recién nacidos prematuros que requieren mayores cuidados, desconocimiento de los procedimientos para obtener el DNI del menor, no reconocimiento del recién nacido por parte del padre, falta de identificación y registro de los recién nacidos, ¿no? Ese es un problema. Luego viene a analizar las soluciones. Entonces, ¿qué solución le voy a dar? Lograr la identificación temprana de los recién nacidos que permita un acceso oportuno a los programas de salud y programas sociales mediante la implementación del registro de nacido vivo en línea en los establecimientos de salud. ¿Qué voy a hacer? Registrar a los recién nacidos en la misma sala de partos, generando certificado de nacido vivo, reducir las barreras burocráticas para obtener el DNI, acceso inmediato a los servicios de salud y programas sociales que el Estado otorga, articular interinstitucionalmente entre el MINSA y RENIEC, implementar un sistema único de información de los recién nacidos, implementar el registro de certificado de nacido vivo en línea en todo el sector salud y a nivel nacional. Mi público objetivo, los recién nacidos. Aquí se hace el análisis. ¿Qué opciones, no? ¿Qué opciones presupuestalmente, alto, bajo, medio? Le hemos puesto
¿Cuánto nos demandaría implementar el registro certificado en línea en todo el sector salud a nivel nacional? Es alto, presupuestalmente es alto, ¿no? Socioeconómico es factible, factibilidad legal también factible porque se implementa a través de una norma. Ambiental no es tan importante, bajo, y factibilidad administrativa media, ¿no? En acceso inmediato a los servicios de salud y programas sociales, también la factibilidad presupuestal media, en los demás factible, ¿no? Entonces, así es como se analiza para luego hacer la recomendación. Con el certificado de nacido vivo se reducen las brechas de identificación de niños al nacer, reduciendo barreras para que cuente con su DNI, permitiéndolo que acceda inmediatamente a los servicios de salud y programas sociales que el Estado le otorga. En el 2013 se registró a través del certificado de nacido vivo en línea el 40% de todos los nacidos del país. Y permite este certificado identificar a los recién nacidos con bajo o superior peso al nacer, así como recién nacidos prematuros, permitiendo el seguimiento oportuno en estos casos. Y el sistema de información sectorial en salud es un potente medio de inclusión y acceso oportuno a la protección social. Se recomienda su implementación en todos los establecimientos vinculados a vinculando su uso a los beneficios del SIS para las poblaciones prioritarias que no cuentan con protección en salud. ¿Se dan cuenta cómo al final termino yo dando mi recomendación de esta política? ¿Por qué la recomiendo? Tengo que decir, ¿no? Y al final, el plan de acción de la política. ¿Qué quiero? Lograr la identificación temprana de los recién nacidos que permitan un acceso oportuno a los programas de salud y programas sociales mediante la implementación de recién nacido vivo en línea en los establecimientos de salud. ¿En qué tiempo? Se implementó desde el año 2012 y a la fecha debería contarse con el sistema en todos los establecimientos del país. ¿A quién me dirijo? Los recién nacidos y madres gestantes. ¿Cómo lo haré? Fase 0, piloto. Fase 1, selección de establecimientos del MINSA, donde se implementará el certificado de nacido en línea. En la fase 2, coordinación con las DISAS y DIRESAS. Fase 3, implementación y capacitación centralizada. Fase 4, capacitación individualizada del personal de salud que atienda partos, ¿no? Entonces, tenemos más gente protegida, más y mejores cuidados, más protección de derechos, más rectoría y gobernanza del sistema. Entonces, así es como, este es un ejemplo, ¿ya? Para diseñar las políticas públicas. No sé si con este ejemplo de repente ya quedó más claro, ¿no? Bueno, en todo caso, cualquier duda que tengan, igual la escriben o la hacen en el siguiente bloque. Vamos a dar 10 minutos de receso. Por favor, que regresamos rápido porque nos falta todavía la parte de la ley de transparencia, ¿ya? Y con eso estamos terminando este módulo de gestión pública. Veo que se han unido más participantes. Espero haber sido clara hasta el momento con lo que respecta a gestión pública, el diseño de políticas públicas. Hemos trabajado un ejemplo, ¿no? De un diseño y evaluación de política pública referido al certificado de nacido vivo en línea. Y ahorita vamos a terminar con lo que respecta al gobierno abierto, ¿no? Al gobierno transparente, que es la ley de transparencia y de acceso a la información pública. Ya les voy a compartir mi pantalla para la gestión del conocimiento. Ya. No sé si por favor pueden ver. ¿Se puede ver? No, por favor, confírmenme. Sí, ok. Bien, vamos terminando un poco con esta presentación que se hizo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en cuanto a lo relacionado a mecanismos para garantizar la transparencia y acceso a la información pública. ¿Por qué tanto se habla de ahora de lo que es la transparencia y acceso a la información pública? ¿No? Es uno de los mecanismos anticorrupción que el Estado ha querido implementar en el Estado, ¿no? En las entidades públicas. ¿Qué se requiere para garantizar el principio de transparencia? Primero hablamos de retos, que hayan normas adecuadas, ciudadanía empoderada, conocedora e informada, ciudadanía que ejerce sus derechos sin dificultades, funcionario que cumple sus obligaciones y tiene condiciones necesarias, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que el funcionario en realidad también es un servidor público, ¿no? Y un órgano de garantía. Perdón. Ahora, esta es una encuesta que se hizo
¿no? Por la dirección del Tribunal de Transparencia, y les preguntaba a la ciudadanía, en general, ¿qué tan informado se siente usted respecto al acontecer político nacional? Y miren los resultados que se obtuvo. El 56% se siente informado respecto a lo acontecer político nacional y el 45% se siente no informado, nada informado, dicen, ¿no? Entonces, muy informado, 13%. Algo informado, 43%. Poco informado, 35%. Y nada informado, 10%. O sea, poco y nada se suma y es 45% que no están informados, ¿no? En Lima es el 39% y el 61% se considera informado. Bueno, en cuanto a la tolerancia a la corrupción en política, también se ha disminuido. En general, ¿no? La tolerancia a la corrupción en la política ha disminuido. Sin embargo, 1 de cada 5 cree que no se debe condenar a funcionarios corruptos si es que hacen obras que benefician a la población, ¿no? Entonces, en el 2017 se evalúa qué tan tolerante eres a la corrupción, ¿no? Y dice, es necesario algo de corrupción para poder facilitar el crecimiento de la economía, y el 51% tiene un rechazo definitivo, ¿no? Frente en el 2015 ya fue solamente 23%. Ahora dice, no les debe sancionar a los funcionarios corruptos que hacen obras en beneficio de la población, y el 50% dice que no, y el 50% dice que sí, ¿no? Entonces, si bien la percepción de corrupción en la política ha disminuido, continúa, ¿no? Siendo percibida como lo más fácil de corromper, como el Estado es percibido como lo más fácil de corromper, ¿no? ¿Y quién es más difícil de corromper? ¿No? ¿Quién es más fácil de corromper? Y miren lo que contestan, ¿no? El 39% dijo que el más fácil de corromper es un policía. El 21% dice que es un juez. El 10% señala que lo más fácil de corromper es un político nacional. Y el 9% dice que un funcionario de oficina pública, ¿no? Entonces, miren la percepción que tiene la ciudadanía de estas, de lo que es corrupción en nuestro país, ¿no? Y acá tenemos un barómetro de las Américas, ¿no? Que nos señala que hay víctimas de la corrupción. Es un estudio comparado sobre lo que es democracia y gobernabilidad, ¿no? Y el Perú aparece como uno de los 5 países con mayor tasa de victimación por corrupción en las Américas, o sea, 29.6%, imagínense, ¿no? Ahora, en general la gente no sabe dónde denunciar. Por ejemplo, ¿ustedes saben dónde denunciar si tienen un caso de corrupción? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Lucila está trabajando en un establecimiento de salud de Puno, ¿no? En Puno está trabajando en la provincia de Sandia, vamos a suponer en la provincia de Sandia, en Puno está trabajando, y ella observa que la técnica de enfermería adultera las recetas y esos medicamentos luego los vende. ¿Estamos hablando de corrupción o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Dónde denuncian? A ver, la mayoría dice no, Lisbeth dice sí, se denuncia en su salud con los delegados, podría ser, ¿no? Pero vamos a ver dónde denunciamos. Entonces, el 40% sí sabe dónde denunciar, el 58% no sabe y el 2% no opina. La Proética, encuesta nacional, se encuestaron a 1.200 personas en el año 2013 y estas fueron las respuestas, ¿no? La confianza interpersonal es baja también, o sea, la gente es desconfiada en general, nos dice esta encuesta, ¿no? La desconfianza es mayor al interior del país y entre los menos informados. Ya, acá, por ejemplo, en Lima, o vamos a decir en total, el 41% dice que no se puede confiar en nadie. Y el 53% nos dice sí se puede confiar, pero en pocas personas. El 3% nos dice, se puede confiar en la mayoría de las personas, o sea, el 3%. El 1% nos dice, se puede confiar en todas las personas. Y el 1% no precisa. O sea, la desconfianza es grande, ¿no? En Lima ya ni que hablar. El 39% dice que no se confía en nadie, ¿no? De todos ellos, el 36% eran los informados y el 58% desinformados. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice esta encuesta, no? La gente puede volver a confiar.
¿no? Aumenta la aprobación del Poder Judicial según las encuestas del comercio, también nos dice, ¿no? ¿Cómo va la encuesta? Si aprueba o desaprueba la gestión en el Poder Ejecutivo, es el 40% que aprueba, el 42% que desaprueba, el 74% aprueba la gestión del Congreso, el 17% no aprueba. Estas son encuestas pasadas por si acaso. Y el Poder Judicial, 64% desaprueba y 27% aprueba. Entonces, ¿por qué es tan importante? Ustedes han visto esta encuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de transparencia? ¿Qué cosa es transparencia, no? La democracia nos dice que es el conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar decisiones colectivas, ¿no? Bajo ciertos procedimientos. Entonces, aquí nos dice democracia, ¿no? Es la democracia, las reglas que establecen quién está autorizado para tomar estas decisiones. Entonces, la demo más el número de participantes en la toma de decisiones nos va a decir cómo, a través del voto, ¿no? Entre alternativas viables, lo que solo ocurre cuando el individuo tiene conocimiento real del ejercicio gubernamental. Y para esto se requiere transparencia, ¿no? ¿Para qué? Para que el individuo tenga el conocimiento real del ejercicio gubernamental, ¿no? Bueno, eso no nos vamos a detener porque vamos a hablar siempre de transparencia. La transparencia en sí es un bien jurídico precisado para la democracia y por ende del máximo orden. Es un principio derecho que debe operar en el razonamiento práctico. En el razonamiento práctico es un principio de derecho legitimador de políticas públicas, inclusive de las preventivo-criminales. En eso consiste la transparencia, ¿no? Bueno, la ponderación en los artículos 39 y 44 de la Constitución subyace el principio de la buena administración. El buen funcionamiento de la administración estatal constituye un bien de índole constitucional, nos dice, ¿no? ¿Qué más señala? Los órganos funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen al interés general y ese servicio a la nación debe hacerse de modo transparente, ¿no? Entonces aquí hablamos de valoración de la prueba ilícita, o sea, cuando nosotros denunciamos algo, primero que nada lo van a valorar. Reinterpretación de tipos penales, evaluación de razonabilidad y proporcionalidad de medidas que afecten los derechos fundamentales, protección de datos personales, seguridad nacional, orden público, privilegio deliberativo del Estado. ¿No? Por ejemplo, como la ampliación de facultades a la unidad de inteligencia financiera para acceder a la reserva tributaria, el secreto bancario o bursátil de todos amparados en derechos fundamentales, ¿no? Ese es un ejemplo. Bueno, entonces uno de los principios, de verdad que la transparencia está en el corazón de las políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los principios del buen gobierno. Una gestión, ¿quién no quiere, no? Un enamorado transparente, un esposo transparente. O sea, la transparencia es el corazón, ¿no? Si tú quieres ser un buen gestor público, tienes que ser transparente. Una gestión transparente, responsable, consecuente y participativa, sensible a las necesidades y aspiraciones de la población, es el fundamento en el que se basa el buen gobierno y ese fundamento es condición indispensable para la promoción de los derechos humanos. Ya, una gestión transparente entonces supone que la administración estatal publique y ponga a disposición cualquiera que lo requiera, información que produzca o posea concerniente a cualquier asunto de naturaleza pública y que reconozca y promueva el ejercicio del derecho ciudadano de acceder a la información pública de administración estatal. Se caracteriza siempre por optimizar los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía para informarla acerca del qué, para qué y cómo se emplearon los recursos públicos en la administración estatal. O sea, ¿quién no quiere un gobierno transparente, no? Entonces, la gestión transparente implica eso, que la administración estatal publique todo y ponga a la disposición de cualquier persona la información pública. Bueno, existen convenios, no nos vamos a detener acá, ¿no? Entonces la transparencia es un bien jurídico apreciado para la democracia y por ende, máximo orden, sí. Es un principio de derecho que debe operar en el razonamiento práctico también. Es un principio de derecho legitimador de políticas públicas, ¿no? Es un principio de derecho legitimador, o sea,
de políticas públicas. Como les decimos, la transparencia es el corazón de la política pública. Si tú quieres que una política pública sea sostenible, tiene que ser transparente. ¿Ya? ¿Y qué sabemos de la práctica? Primero, hay dos tipos de transparencia, ¿no? Y esto lo habíamos visto en una capacitación también que nos dio el Tribunal de Transparencia. Tenemos dos tipos de transparencia, la transparencia activa y la transparencia pasiva. A ver, un ratito. Se conocen dos modalidades de transparencia activa. Cuando la entidad brinda, la activa es cuando la entidad brinda información mediante su página web o mediante audiencias públicas de rendición de cuentas. O sea, ustedes entran a la página web, por ejemplo, del Gobierno Regional de Lambayeque y ahí van a encontrar toda su rendición de cuentas. Es una transparencia activa, porque está ahí, ¿no? Acá hay datos abiertos que están, bueno, son obligación de publicar, pero están ahí, ¿no? Y la transparencia pasiva es aquella que solicitamos a través de este sistema de acceso a la información pública, el SAIP, ¿no? O sea, tú como ciudadano, no como obstetra, no como médico, no como enfermera, tú como ciudadano puedes entrar al SAIP, al sistema de administración, el sistema de acceso a la información pública, y tú presentas tu solicitud, ¿no? Vía interna, así todo es digital, entras, presentas tu solicitud de que quieres saber cuántos serums trabajan en la provincia del Cusco, en la provincia de Sandia de Puno, por ejemplo. Tú quieres, a ti te interesa, estás haciendo una investigación, yo qué sé, y te interesa ese dato y tú pides la información. Ellos tienen un plazo de 5 días hábiles para responderte la información que tú pides. Así de, esta es una transparencia pasiva porque tú le estás solicitando. Y en la activa es lo que ya está publicado, ¿ok? Entonces, para conocer sobre la práctica institucional hace falta primero normativas y planes, institucionalidad, verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia activa y pasiva y el grado de satisfacción ciudadana. ¿Ya? Bueno. ¿Qué marco normativo y diseño institucional tenemos? Aquí están las normas que se ha ido dando, que nos hablan de transparencia. En el 2017, voy a resaltar esto. Bueno, ¿cuándo sale la ley de transparencia? En el 2002. Ya, el TUO sale en el 2003, el reglamento sale en el 2003 también, pero se modifica en el año 2013, o sea, 10 años después se modifica. Y en el 2017 sale también, en el 2017 se implementa el decreto legislativo 1353, que nos habla también de transparencia, y el reglamento sale en el 2017, ¿ya? Aquí nos habla incluso de régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las sanciones leves? Incumplimiento de encauzar solicitudes de información. Esta es una falta leve, ¿ya? Falta de comunicación del uso del plazo al que hace referencia la norma, ¿no? Porque hay plazos, y si tú incumples en plazo es una falta. Incumplir con las obligaciones de conservar la información que posee la entidad pública, falta leve. Falta grave, negarse a recibir las solicitudes de acceso a la información pública. Incumplir injustificadamente los plazos para atender las solicitudes de información. O sea, tú pides una solicitud y no te atendieron. El funcionario que maneja el sistema está cometiendo una falta grave. No incorporar el procedimiento de acceso en el TUPA, aprobar o efectuar cobros adicionales que no correspondan al costo de reproducción, no remitir dentro del plazo establecido la información requerida por la autoridad. Incumplir con la obligación de colaboración con la autoridad. Muy grave, sustraer, destruir, extraviar, alterar o mutilar total o parcialmente la información en poder del Estado. Emitir directivas, lineamientos de administración interna u órdenes que contravengan el régimen jurídico de transparencia y acceso a la información pública, negarse a cumplir con lo ordenado por la autoridad, denegar solicitudes de acceso sin expresar motivación o motivación aparente o apartándose de los presentes vinculados, ¿no? O sea, en conclusión, el que tú no des la información a tiempo o que no la des o te niegues a darle al ciudadano que te está solicitando es una falta grave. Esta es una de las cosas que favorecen el acceso a la información pública en el Estado, ¿no? ¿Qué clase de sanción hay? Amonestación escrita, suspensión sin goce de haber entre 10 y 180 días, multa no mayor de 5 UITs, destitución hasta inhabilitación, ¿no? La multa es para personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos, ¿no? Pero en este caso no.
y cada entidad impone la sanción, ¿ya? ¿Qué contiene la plataforma de transparencia en las entidades? 10 rubros: datos generales, planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión, participación ciudadana, personal, contratación de bienes y servicios, actividades oficiales, acceso a la información y registro de visitas, ¿no? Entonces, aquí encontramos el acceso a la información. El funcionario encargado o responsable del portal de transparencia es el encargado de elaborar y actualizar la información, ¿no? Y coordina con cada unidad orgánica que posee información. También tenemos el funcionario responsable de acceso a la información pública, que es obligación del titular designarlo. Tiene el deber de atender todas las solicitudes que se formulen dentro de la entidad en el plazo legal. Bueno, para ellos, ya, eso no. La institucionalidad emergente, entonces, bueno, existe una Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿no? En el caso del Ministerio de Salud está la Oficina General de Transparencia y Anticorrupción, ¿ya? Y a nivel, para todas las entidades, está el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el despacho ministerial. Bueno, con el decreto legislativo 1353 se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así como existe Servir en materia de recursos humanos, en materia de transparencia está la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿ya? Su función en general es de proponer normas y emitir directivas y lineamientos en materia de transparencia, ¿ya? Bueno, no nos vamos a detener acá, ¿ya? Vamos a... Las obligaciones de la transparencia activa, ya les dije que tienen que estar publicados, son espacios virtuales situados dentro de las páginas web de todas las entidades de la administración pública llamados a brindar información estandarizada y amigable. Los datos, las normas, ¿no? El planeamiento, información presupuestal, etc. Bueno, ¿quién ha cumplido con altos niveles de cumplimiento según los ministerios? Miren, acá, este es del año 2017. A ver, voy a buscar a mi ministerio, el MINSA es el que menos ha cumplido, ¿no? Qué vergüenza. Miren, imagínense, y allí en el ministerio, en nuestra área, a nosotros cuando es información pública nos piden, pero ya. Entonces, el que menos cumple, o el que menos cumplió en el año 2017 es el Ministerio de Salud. El que más cumplió fue el Ministerio de Educación y el MEF. Luego el MIDIS, ¿no? La PCM, 88%. Bueno, acá en los ministerios, 85%. Los gobiernos regionales, ya ni qué hablar. ¿Qué gobierno fue el que menos cumplió? Puno, Tumbes, Lambayeque, miren. Y el que más cumplió, San Martín, La Libertad, Junín, Cajamarca. Niveles generales de cumplimiento de las municipalidades provinciales. Lima fue la que más cumplió y la que menos cumplió es Tacna, bueno. Lima, Huancayo, Chiclayo son las que más cumplieron, ¿no? Pero así tenemos una estadística de qué instituciones cumplen y no cumplen, ¿no? Por rubros de información del ministerio, acá tenemos de ministerios en general en cuanto a presupuestos, los que más cumplen 100% y personal, ¿no? Registro de visitas a funcionarios, bueno. Entonces la metodología que se aplica, ustedes pueden ingresar a cualquier página del ministerio, no sé si ustedes pueden ver ahí, yo voy a ingresar a la página del Ministerio de Salud para MINSA, voy a poner acá, para que ustedes puedan verificar, ¿no? Verificar, como ustedes entran a la página del MINSA, sí se ve, ¿no es cierto? Sí pueden ver, ¿no? Para ir terminando ya. Ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Salud y ingresan acá donde dice portal de transparencia. Ustedes entran y aquí van a encontrar las herramientas que menciona el que estamos mencionando, esta. Datos generales, planeamiento, presupuesto, personal, etcétera, acceso a la información. Entonces ustedes entran acá, acceso a la información, ¿no? Y aquí encuentran información de los funcionarios, quién es el responsable de transparencia, ¿no?
Bueno, entonces, ahora, acceso a la información, está acá. Aquí podrás realizar tus pedidos de acceso a la información. También encontrarás el formato de solicitud si prefieres pedirlo en físico, ¿no? Ya, entonces así es como ustedes pueden acceder a pedir cualquier dato y la institución está obligada a darles, ¿no? No solamente el Ministerio de Salud, sino cualquiera. Bueno, ese es el sector justicia, el Poder Judicial. Bueno, eso no nos vamos a detener. Obligaciones de transparencia pasiva, o sea, en cuanto a las solicitudes. Acá tenemos estadísticas, perdón. Tenemos estadísticas del informe anual, ¿no? De la Ley de Transparencia del año 2017. El 96% de las solicitudes recibidas en las entidades de administración pública fue atendido, el 96%, ¿ya? Y el 4% no se atendieron. Para elaborar el informe se utilizó Directorio de Entidades Públicas, elaborado por la PCM en el 2016, y a 2.125 entidades se les pidió que remitieran información SAIP atendidas y no atendidas. También a 1.295 entidades no cumplieron con remitir la información solicitada. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces no cumplen tampoco con emitir la información solicitada, ¿no? Bueno, este es el promedio de solicitudes, ¿no? A ver, para elaborar este informe, ¿no? Se tomó en cuenta la información remitida hasta el 30 de junio del 2018, por si acaso, ¿ya? Entonces aquí tenemos el 39% no remitieron información, 780 entidades públicas. En el año 2016, 1.220 y atendieron 172 solicitudes por entidad más o menos, ¿no? El 61% de entidades no remitieron información. En el año 2017, 289 solicitudes por entidad, más o menos es un promedio de lo que se ha atendido en el año, ¿no? Número de entidades que cumplen con remitir la información a la autoridad de transparencia, gobiernos locales, miren cómo está, ¿no? Los celestes es las entidades que cumplieron, universidades públicas y privadas, 56%, bueno, vamos avanzando. Los ministerios están acá, 19 ministerios son las solicitudes recibidas en administración pública, ¿no? Estas son estadísticas más o menos para que ustedes vean. ¿Por qué motivos no se atendió esta información? Uno de ellos fue porque la entidad no poseía la información solicitada, porque el solicitante no canceló el costo de reproducción, funcionario poseedor de la información no le entregó al formato, ¿no? Al responsable, solicitante no recogió la información. Bueno, eso es en cuanto a sanciones. Parece haber mayor conciencia acerca del contenido del derecho, ¿no? Entonces, bueno. ¿A quiénes se les puede pedir información? Poder Ejecutivo, Ministerios, Fuerzas Armadas, Policía, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos constitucionalmente autónomos, entidades, organismos, proyectos, programas de Estado cuya actividades se realizan en virtud de las potestades administrativas. ¿A quiénes más le piden? A las personas jurídicas privadas, por ejemplo, aquellas que están por concesión, ¿no? Bueno, estas son todas las que... yo les voy a compartir estas diapositivas. ¿Cuál es la información secreta que no se debe revelar? Aquella información militar y de inteligencia. Esa sí no se puede revelar. Pero hay otra información reservada. O sea, aquí hay que tener hay excepciones, pero no están reglamentadas. Acá faltan lineamientos que nos digan bien cómo trabajar en el caso de estas excepciones. Pero para terminar se los voy a mencionar. La información secreta referida a la información militar y de inteligencia. En la información reservada está la información de orden interno, ¿no? Cuya revelación podría afectar la seguridad nacional, integridad territorial o subsistencia del sistema democrático. Y la información del ámbito de las relaciones externas del país, que pudieran afectar la eficacia de su acción, ¿no? Ahora, también tenemos información confidencial. Ahora, la reservada no es que no la tenemos reservada, ¿no? Y la confidencial es información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de gobierno, o sea, una decisión que no se ha tomado, secreto bancario, tributario, comercial, la información vinculada a investigaciones en trámite, ¿ya? Información preparada obtenida por asesores jurídicos o abogados, información que afecta la intimidad personal y familiar. Bueno,
Esto ya no nos vamos a detener acá. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, damos por concluida la ponencia. Espero que haya sido de su máximo aprovechamiento. Yo sé que es uno de los primeros cursos de gestión pública que se dicta el sector salud. Yo felicito realmente a la institución, a Capacitaciones en Salud, por generar este tipo de cursos. Ya habíamos conversado antes de la importancia del curso, o diplomados, o cursos, o por último conversatorios, charlas acerca de gestión pública, gestión de los servicios de salud, ¿no? Que son temas que realmente valen la pena porque por la misma coyuntura en la que nos encontramos, el personal de salud tiene que liderar procesos, tiene que liderar el sistema de salud y para eso tenemos que empoderarnos. No sé si tienen alguna pregunta, si no, damos por concluido el tema, ¿no? ¿Alguna pregunta o algún comentario adicional? Ah, tenemos dos chats, disculpen. Todo, muchas gracias, licenciada, muy buena exposición, no todo claro como siempre, buena exposición. Bueno, listo, gracias a ustedes por su tiempo, no dejen de asistir a estos cursos, ¿no? Que nos empoderan más en relación al sector, ¿no? Donde nos desempeñamos. Espero poder encontrarnos en algún momento y poder decir que, bueno, no te preparaste en gestión, bienvenido, acá tienen las puertas abiertas y a trabajar, recordar que somos servidores públicos, ¿no? Servidores, que estamos al servicio de los ciudadanos, al servicio de la población, ¿no? Entonces, que ellos se sirvan de nosotros y no nosotros de ellos. ¿Listo? Que tengan una buena tarde. Hasta pronto.